minuticos, a ver si van llegando y ya iniciamos, ¿no? Esperemos un ratito. Esta es la lista que me aparece a mí ya, ¿no? Pues de todos los matriculados. No sé si alguien de pronto estará pendiente, alguna cosa. Pero entonces, Edison está por allí. Edison Benavides, ¿no? Richard Benavides, Presente, profe. Juan Camilo, ¿dónde está? Cristian Burbano, ¿dónde está? Presente. Listo, gracias. Kevin Cabrera, Presente, profe. listo. Joan Steven Castillo, ¿sí está? Héctor Daniel, Presente, profe. Jairo Andrés, Fajardo, Juan David Guerrero, Presente, profe. listo, gracias. A ver, Melvi Vanessa, Luna, ¿dónde está? Carlos Andrés Montero, Odalis Moreno, Gerardo Presente, Alejandro profe. Muñoz, Muñoz López ahorita dice su unión. Listo. Ñañez, Presente, profe. no. María Violeta, a ver, Jefferson, sí, ¿no? Presente, María profe. Violeta, creo que sí está, ¿no? Jaime Nixon, Romero, no está. Leonardo Rosero, y Sergio Rosero. Presente, profe. Ahí, a ver, ellos son todos los de la lista que tengo. No sé si de los que estén allí de pronto falta alguien, no sé. Bueno, Profe, Edison entonces, Benavides. vamos a ver. ¿Quién, perdón? Edison Bermeo Benavides. Mera. Mm, ¿Quién llegó? A ver, Bermeo. ¿Quién más? Listo, bueno, ahí pues están los que dije, ¿no? Benavides, Edison, Sí, yo. ya llegó. Presente. Bueno, listo. Bueno, lo importante es que esté en la lista, ¿no? Entonces, ¿cómo les ha ido con los trabajos? Ya está todo listo, ya enviaron, porque ya lo que tengan, ¿no? Nos toca, ya con eso pasar unas notas de primer corte. Entonces, espero pues que todos ya estén allí en el Classroom y listo. Eso, ¿cómo les ha ido? ¿Tienen alguna dificultad de pronto, algo que esté pendiente? No sé, pues, ¿cómo les ha ido? Nada. Pues, profe, yo creo que sí sería como importante explicar la parte de las ecuaciones diferenciales, porque, o sea, yo no entiendo por qué le colocan dt, bueno, todas esas cosas. Incluso por ahí miré algunos que hacían con análisis de la transformada de Laplace, pero pues yo por ahí ya no me metí, ni idea. Ajá. No, no. No, es que eso no, pues no nos corresponde ahorita, ¿no? Porque de eso de la tomada toca mirar, o sea, toca ver bastantes cosas de matemáticas, y entonces, o sea, usted dice por qué le colocan D o por qué le ponen S, ¿no? La S es de la transformada de Laplace y la D es de la derivada, ¿no? Es igual, pues, ¿no? Incluso en circuitos, cuando está resolviendo unos circuitos, acostumbran a colocarle J omega. No sé si de pronto no en alguna parte de circuitos les tocó cuando hay condensadores, lo reemplazan por J omega o por L.
L omega, ¿qué? JL también, ¿no? Cuando es una inductancia. Entonces son simplemente cosas de escritura, ¿no? Pero todas esas cosas indican una derivada, ¿sí? Eso es todo, sino que pues no podríamos, digamos, no dedicarnos como a eso porque eso ya es parte de otros cursos. Si ustedes ya van a complementar toda esa información con el curso de ecuaciones diferenciales y con el curso de sistemas dinámicos. Sí, allí ya van a ampliar mucho más esa información que yo les he dado, ¿no? Acá solamente nos interesaba, pues, digamos, que conocer que existen unas vibraciones mecánicas, ¿no? Unas vibraciones en los sistemas mecánicos y que están dadas por las ecuaciones diferenciales de primer y de segundo orden. Y hasta allí pues llegarían, ¿no? En la parte dinámica. Porque si no se nos va todo el semestre en eso, ¿no? Y pues no vale la pena porque después van a repetir las cosas. Entonces, no sé más bien si habrá alguna duda puntual en los ejercicios que pusimos o algo así. Eso, porque Profe, de todas yo maneras tenía pues nos una toca pequeña continuar con duda. otras temáticas, ¿no? Que son ya más específicas de la dinámica. Profe, yo tenía una pequeña duda. En el sistema, Ajá. pues, ¿cómo diría? En un sistema críticamente... se me olvidó la última palabra. En un sistema críticamente amortiguado, se supone que cita es Críticamente cero estable. y las ¿Ya? raíces deben ser irracionales, ¿no? A ver, las raíces dan reales, ¿no? Sí, da una sola raíz real. ¿Ese quieren que lo resolvamos? De pronto uno de esos. Si quieren, a ver, verán, les voy a compartir la pantallita y vamos viendo una partecita de eso. Espérenme a ver. Yo cuadro acá uno. Esto es de fondo, espérenme, cuadro el tablero y listo. A ver, espérenme, es que está aquí. Compartir pantalla y listo. A ver. Verán, entonces, a ver, vamos a resolver algunas dudas de pronto que tengan ustedes y ya continuamos, ¿verdad? ¿No? Profe, ¿puede grabar la Entonces, clase? a ver, sí, me lo voy a descargar, iniciar. Ujú. Bueno, verán, entonces, o sea, me decían que hay una inquietud con el movimiento críticamente estable, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para ver eso de las raíces, ¿no? Resulta que movimiento críticamente estable habíamos dicho que era cuando zeta era igual a cero, ¿no? Verán. Ah, no, críticamente estable. Ese es el que me dice, no, ¿no? Perdóneme. Críticamente amortiguado, me dijo usted, ¿no? Sí, críticamente amortiguado es cuando el valor de zeta es igual a uno. Sí, ese es, ¿no? Entonces, recuerden que había, ¿no? D cuadrado más dos veces zeta omega n por D más omega n cuadrado igual a cero. Esa es la ecuación característica de un sistema, ¿no? De todos los sistemas de segundo orden, ¿no? Esa ecuación es la del modelo, ¿cierto? Se llama ecuación característica del modelo de segundo orden, ¿no? Esa es la ecuación característica, ¿verdad? Entonces, resulta que si resolviéramos esa ecuación, nos quedaba menos zeta omega n más o menos omega n raíz cuadrada de zeta cuadrado menos 1.
esa era la respuesta, ¿no es cierto? Ya, o sea, de aplicar la ecuación cuadrática nos daba esa ecuación, ¿no? Como solución. Entonces yo les decía, es que hay unos casos particulares, ¿no? Por ejemplo, si cita vale cero, decíamos, ¿no? Cuando cita vale cero, pues reemplazábamos cero allí y nos daban los valores. ¿Listo? Y en el caso del movimiento críticamente amortiguado entonces, si cita es igual a uno, cita es igual a 1, entonces miren que de uno y 2 va a ser igual a menos omega n más o menos omega n por raíz cuadrada de cita cuadrado, 1 menos 1. Entonces 1 menos 1, 0, o sea que todo esto se nos convierte en 0. O sea, las dos raíces están en menos omega n, ¿sí? Entonces miren que nos da un número, o sea, este numerito pertenece a los números, solamente los números reales, ¿sí? No tiene parte imaginaria, o sea, es en el eje de los imaginarios y los reales, hay un puntito que está aquí, en menos omega n, realmente hay una sola raíz, ¿no? Que es la frecuencia natural. Entonces, si eso lo dibujáramos en el tiempo, eso nos va a generar este movimiento así. Y eso es todo lo que dice el movimiento críticamente amortiguado. Entonces yo creo que la duda sería, ¿no? Por ejemplo, o sea, si yo le digo, bueno, haga ver qué ecuación corresponde a un movimiento críticamente amortiguado, ¿no? Entonces, en ese caso, verán, yo tengo que, o sea, por ejemplo, ¿no? A ver, formar un sistema críticamente amortiguado. Entonces, si formar un sistema de esos críticamente amortiguado, ¿verdad? Entonces, yo ahí lo que tengo que acordarme es que, bueno, que el valor de cita es igual a uno, ¿no? Entonces, eh, recurrimos a una ecuación esta, ¿no? De cuadrado más 2 veces cita omega n por d más omega n cuadrado. Entonces, el valor de cita, como yo ya sé que es igual a uno, pues como cita, para que sea críticamente amortiguado, tiene que ser uno. Entonces me queda d cuadrado más 2 veces omega n por d más omega n cuadrado es igual a cero. Ese sería, ¿no? Y entonces ahora sí ya tengo que inventarme. Entonces me invento cualquier número, ¿no? Para omega n, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, si omega n es igual a 1, pongámosle, miren, facilita, ¿no? La más fácil, ¿sí? Entonces yo asumo ese valor, ¿no es cierto? Me invento ese número, ¿no? Entonces me quedaría d cuadrado más 2 por 1, 2, d más omega n cuadrado más 1. ¿Listo? Igual a cero. Entonces miren, este ya es mi ecuación para un movimiento críticamente amortiguado. Y ya, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo compruebo, no? Pues ya sería simularlo en el MATLAB, ¿no es cierto? O despejar de aquí, ¿no es cierto? Miren, si ustedes, si hayan las ecuaciones, o sea, si hayan la ecuación cuadrática de esto, por ejemplo, ¿no? Vean, sería igual, ¿no? Menos b, menos 2, más o menos. Raíz de b cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, menos 4 por a por c. A vale 1 y por c que también vale 1 sobre 2. Entonces, si ustedes hacen los cálculos ahí, nos quedaría menos 2 más o menos raíz cuadrada de 4 menos 4 sobre 2, miren. Entonces tenemos digamos, las dos raíces me van a quedar igual en menos 2 más o menos 0, ¿no es cierto?, sobre 2. O sea que están en menos 1. Miren, igualito como hicimos la parte no teórica, miren, acá está en menos 1 y ya, ¿no? Entonces, por lo tanto, el movimiento es así, críticamente amortiguado. Listo, miren, así simplemente podemos hacernos los ejemplos de, no sé si ya les aclaro un poquito eso. ¿Alguna otra inquietud de eso de pronto? No, profe, ahí estaría bien. Listo. Bueno, entonces, hasta ahí llegaríamos con esta parte, ¿no? Entonces, voy a, voy a continuar con, digamos, otro temita, sí, que es para el segundo corte, digamos, ¿no? Este tema de ahorita es como un poquito más fácil, digamos, relativamente, pues, ¿no? Porque es como todo o sea, todo tiene sus cositas fáciles y sus cosas difíciles, ¿no? Pero creo que esto ya lo van a entender un poquito mejor porque ustedes
ya han trabajado pues en la física y han trabajado en varias cosas de esto. Entonces esto yo creo que va a ser más entendible, pero es como un repasito de la física para que podamos arrancar los otros temas, ¿no? Entonces a esto también no le vamos a dedicar muchísimo tiempo a esto, ¿no? Porque pues también, ¿no? Sería como ver un curso de física, ¿sí? Pero entonces vamos a tomar un resumen hoy para la próxima semana ya arrancar con otras cosas de esto, ¿listo? Entonces, verán, hoy vamos a hacer un repasito simplemente de la cine, verán, ¿no? Bueno, voy a poner aquí dinámica, verán, ¿no? La dinámica resulta que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Movimiento, pero ¿de qué? Entonces puede haber movimiento de una partícula, ¿sí? O de un cuerpo rígido, ¿sí? Ese es más o menos el comportamiento, ¿no? Entonces la dinámica me va a permitir estudiar el movimiento de los cuerpos, pero los cuerpos yo los puedo estudiar como si fuera una partícula, ¿sí? O como si fueran un cuerpo rígido. Entonces, cuando tenemos una partícula, ¿no? Entonces, el primer caso, digamos que es una partícula. Entonces, no, ¿qué significa aquí, no? Que yo puedo estudiar el movimiento, ¿sí? A partir de eso, de ese concepto que es una partícula, ¿sí? Y entonces, eso se llama la cinemática, ¿no? Perdón. Sí, cinemática de una partícula, ¿sí? Eso. Entonces, o sea, ¿qué es la cinemática de una partícula? Es estudiar, ¿cierto? Cómo es que se mueve un cuerpo, ¿no es cierto? Algún objeto, ¿sí? Que yo lo pueda identificar, ¿sí? Pero que yo no voy a considerar la masa ni la inercia de ese cuerpo, ¿sí? Entonces, esa es la clave de la cinemática de una partícula y esas son las fuerzas, digamos, ¿no? Las fuerzas que lo producen, ¿sí? Entonces, esa es la cinemática de una partícula. ¿Listo? Esa es una primera parte. Eso es lo que vamos como a tratar ahorita. ¿Listo? La otra opción es estudiar la misma partícula, ¿no? Pero ahora sí la vamos a convertir en cinética. ¿Sí? Cinética. Entonces aquí en este caso la cinética ya nos dice, no, pues que esa partícula no es tanto así como una partícula, sino que ya tiene una forma, ¿cierto? La cinética considera las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que actúan sobre esa partícula, ¿no? Sino que cuando ya decimos fuerzas, ¿sí? Ya no podemos decir, no, es que es una partícula, es un punto. No, no es, ¿no es cierto? Sino que ya ese cuerpo ya tiene unas fuerzas aquí, ¿no? Tiene unas fuerzas aquí, ¿cierto? Y va a tener un movimiento que va a ser la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces miren que aquí ya estamos diciendo, no, es que ese cuerpo tiene una masa, ¿sí? ¿Y qué tal si ese cuerpo tiene una forma, ¿cierto? Si tiene una forma, entonces ese cuerpo además de tener una masa, tiene una inercia, ¿sí? Una inercia, tiene un centro de gravedad, un centro de masa, tiene, bueno, una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Entonces, ese se llama cinética. Cinética, entonces podemos estudiar cinética de una partícula. Aunque, a ver, pues cinética de una partícula suena como raro, porque pues cómo no, si ya tiene masa. Sí, entonces, pero de todas maneras sí se llama cinética, ¿no? Se puede estudiar la cinética y entonces ahí entra todo lo de la ley del trabajo y la energía y bueno, unas cosas de esas, ¿no? Esa es también la física que ustedes también ya conocen más o menos, ¿sí? Y luego viene un tercer caso, que viene a ser la cinemática de un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces el cuerpo rígido lo único que está diciendo es que este cuerpo rígido tiene una masa, tiene una inercia, ¿cierto? Tiene un centro de gravedad, bueno, tiene una cantidad de cosas, de propiedades, ¿cierto? Y que no se deforman, no deformable. O sea que aquí no se considera, ¿no es cierto? Que por ejemplo está el material es de hierro, digamos, ¿no?
pero el hierro es flexible, entonces eso no se está estudiando aquí, ¿no? En la cinemática del cuerpo rígido, simplemente cómo es que se va a mover un cuerpo rígido sin que él se deforme, se deflecte, sufra esfuerzos, ¿cierto? Sufra cargas, nada de eso, solamente el cuerpo asumiéndolo como un cuerpo que no se va a romper ni por nada, ¿cierto? Entonces esa es la cinemática del cuerpo rígido y también pues estaría la cinética, ¿no? Cinética de cuerpo rígido. ¿Sí? Entonces, lo mismo, ¿no? El cuerpo rígido, pero entonces ahora sí considerando esa, ¿no es cierto? Entonces aquí, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, sumatoria de momentos es igual a J por alfa, que es la inercia por la aceleración angular, ¿no? Y cinemática de un cuerpo rígido simplemente son, sin considerar también las fuerzas que producen el movimiento, ¿no? Simplemente ese cuerpo rígido, cómo es que se mueve, ¿no? Entonces, acá en cinemática vamos a ver movimiento plano general se llama. Esto ya lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, eso es más o menos la dinámica, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a empezar por la cinemática de una partícula. Entonces, verán, ¿no? De una partícula, ¿sí? Entonces, la cinemática de una partícula es entonces sin considerar las fuerzas que producen el movimiento, ¿listo? Eso es básicamente, ¿verdad? Entonces, simplemente vamos a decir, bueno, aquí hay un plano, acá está una partícula, ¿no es cierto? Una partícula A, ¿sí? Y esa partícula A tiene una posición, tiene un vector posición R, ¿sí? O sea, ese vector posición, ¿sí? Está allí, una posición inicial, y si esa partícula se traslada, entonces va a generar una nueva trayectoria, ¿no es cierto? La partícula A se pasa a otra posición en el plano y entonces resulta pues que cuando ella se mueve va a generar una trayectoria, ¿sí? Va a generar, esta se llama la trayectoria, ¿no? Trayectoria, ¿sí? Y la trayectoria no es más que el cambio de posición, ¿sí? De posición de la partícula A desde una posición R1, ¿cierto? Es R1 hasta una posición R2, ¿sí? Y R, entonces R1, por ejemplo, tiene una posición X1, Y1, Z1, ¿sí? O también R1 podemos decir que es X1, ¿cierto? En dirección Y, más Y1 en dirección J, más Z1 en dirección K, ¿sí? Y R2, pues lo mismo, ¿no es cierto? Sería igual, ¿no? A X2 en dirección Y, más Y2 en dirección J, más Z2 en dirección K, ¿cierto? Entonces, claro, pues esto tiene una dirección, ¿no es cierto? X, Y y Z, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces van a tener unas coordenadas, sino que ahí, dependiendo del problema, resulta que a veces es más conveniente no utilizar las coordenadas cartesianas y otras veces las coordenadas polares, ¿sí? Y si tenemos en 3 dimensiones, a veces no es fácil usar cartesianas, sino que toca usar coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, esa es como, digamos, la cuestión de la cinemática. ¿Listo? Pero entonces, básicamente es estudiar cómo es que es el cambio de posición en una partícula, ¿sí? Sin considerar su masa. Entonces, al considerar eso, ¿no es cierto? Entonces, al considerar esta situación de que el cuerpo o la partícula se puede mover, entonces es más fácil cuando yo utilizo un subplano, ¿no? Que yo estoy colocando acá, que es un plano con unos vectores unitarios, ¿no? I, J y K, ¿sí? Que me indican simplemente la dirección de ese vector, ¿no? ¿Listo? Y lo demás, pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, verán, ¿no? Si R, sino que verán, R, digamos que tenemos solamente en 2 dimensiones, bueno, o sea, en 2 dimensiones como lo que más se trabaja, ¿no? O la idea, pues, es coger los sistemas que son en 3 dimensiones, analizarlos en 2 dimensiones únicamente, ¿no? Para que sea más fácil. Porque si tenemos 3 dimensiones, pues siempre se nos enredan las cosas, ¿no? Pero entonces, verán, si R, como les decía, por ejemplo, es X en dirección Y más Y en dirección J más Z en dirección K,
¿cierto? Si yo cojo a eso y lo derivo, ¿sí? De r de t, pues derivado con respecto al tiempo de x, ¿sí? En cada una, ¿sí? ¿Cuánto me da? Entonces, eso es igual, ¿no? Pues derivada de x de t, derivada así nomás, ¿no? Por derivada del vector unitario, perdón, por i sería, ¿no es cierto? Por i más x por la derivada de i de t y así sucesivamente, no más de y de t por j más la derivada de j respecto al tiempo por y más de z de t en dirección k más la derivada de k por z, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede allí, no? Entonces, mire que si yo hago la derivada de x, pues básicamente es la velocidad en x, ¿no es cierto? Y está en dirección y. ¿Listo? Más la derivada, más x por dy de t, ¿no es cierto? Pero y pues es el vector unitario, ¿no? O sea, y vale 1, ¿sí? Entonces, derivada de 1, que es una constante, pues me va a quedar 0, ¿no es cierto? Entonces se pierde allí mismo. Más de y, o sea, todo esto va a dar 0, este también va a dar 0, ¿no? Entonces quedaría más velocidad en y, dirección j, más la velocidad en z, dirección k. O sea que la derivada de r, pues va a ser la velocidad, ¿no es cierto?, de la partícula. ¿Listo? Y si otra vez derivamos, ¿no es cierto?, si sacamos de 2r de t cuadrado, pues me va a quedar la aceleración en x más la aceleración en y, ¿cierto?, más la aceleración z en dirección k. Entonces, esas cosas vectoriales se van a mantener, ¿no es cierto? O sea, si yo hago la derivada de la posición, pues simplemente me va a dar la velocidad, y si derivo la velocidad me va a dar la aceleración. Como yo quiera escribirla, miren que no, en este caso, en la partícula, no hay ningún problema, ¿no? La aceleración sigue siendo ahí, ¿no? Es facilita, digamos, ¿no? Caso diferente cuando tenga, por ejemplo, ¿no? Un plano acá y esta partícula se está moviendo en otro plano, ¿sí? Esta partícula genera una trayectoria aquí, ¿cierto? Pero este plano está con una posición aquí con respecto a otro plano fijo, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, que es el movimiento de una partícula de un plano fijo, de un plano móvil respecto de un plano fijo, ¿sí? Entonces eso pues, o sea, ya no significa que la velocidad o la aceleración de la partícula de acá respecto del origen, ¿sí? No va a ser simplemente a X más a Y más a Z, ¿no? Sino que va a ser esa más lo que se mueva este plano de aquí con respecto al de acá. Y entonces ahí se generan unas cositas distintas, digamos, ¿no? unas cuestiones como de otro tipo de aceleraciones, ¿listo? Entonces eso lo vamos a revisar en la próxima clase. Listo, ahorita simplemente lo básico, nos vamos a acordar de algunas cositas de la física. ¿Listo? Entonces, bueno, eh, si fuera digamos, en una sola dimensión, ¿no es cierto? Si yo tengo, si R simplemente es en dirección X de Y, ¿listo? Entonces, pues ahí es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces se generan todos esos movimientos, ¿no? De rectilíneo, incluso el movimiento circular, ¿no es cierto? Todos esos movimientos se van a generar así cuando yo tengo, digamos, una sola componente, ¿no? En X. Después, cuando yo tengo dos componentes, entonces viene el movimiento parabólico, ¿cierto? Y todo ese cuento. ¿Listo? Y si tengo en tres dimensiones, va a ser lo mismo que las de dos, ¿no es cierto? Todos los movimientos, pues, ¿no? Parabólicos, ¿sí? Pero pues en tres dimensiones, ¿no? Se debe considerar la componente Z, ¿no? Bueno, eso respecto allí, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos esto solamente, entonces, pues aquí es facilito porque, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden decir, no, es que si R es X, entonces la velocidad, pues va a ser igual simplemente de X de t, ¿no es cierto? De X de t, ¿cierto? Y como segunda, pues la aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y también de ahí, pues también que la aceleración va a ser igual a la segunda derivada de X con respecto al tiempo.
¿Listo? Tenemos siempre esas tres ecuacioncitas básicas que siempre se van a tener que utilizar, ¿no? Es porque toda la física del movimiento de la partícula va a arrancar, digamos, ¿no? De esas relaciones, ¿no? Que la velocidad instantánea siempre va a ser la derivada de la posición y la aceleración instantánea la derivada de la velocidad. ¿Listo? Entonces, viene una serie de combinaciones de esas ecuaciones para generar otras ecuaciones. Entonces, verán, ¿no? La recomendación que vamos a hacer ahorita es que en la física nos enseñan casi que a utilizar esas fórmulas, ¿no? Pero entonces, acá en dinámica a veces es conveniente usar solamente estas tres fórmulas y de ahí desarrollar pues el proceso algebraico, ¿cierto? Para encontrar las fórmulas siguientes. Porque a veces resulta que, por ejemplo, la X no siempre va a ser o sea, una sola X, digamos, una sola variable, ¿no? Sino que a veces puede ser una función. Y entonces X ya no va a ser solamente, o sea, una ecuación directamente proporcional, sino que a veces pueden ser exponenciales y bueno, y así, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, pues dependiendo del comportamiento del movimiento de la X, ¿sí? Se van a generar ecuaciones diferentes a las que nos enseñan en la física, ¿no? Entonces, verán, ahora, pero de todas maneras acordémonos pues de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera ecuacióncita que vamos a sacar es, por ejemplo, acuérdense de esto, ¿verdad? ¿No? Si usamos uno y 2, ¿sí? Verán, ¿no? Velocidad es dx de t, ¿sí? Y aceleración es igual a dv de t. Miren que las dos ecuaciones tienen en común el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, miren que de acá yo puedo despejar dt, ¿cierto? De esta primera sería dt es igual a dx sobre la velocidad. Y de acá también, ¿no es cierto? Miren, dt, puedo decir que es igual eh, a la aceleración dividida entre, ¿qué? Estoy confundido aquí. Es igual, ¿no es cierto? dt es igual a dv sobre a. Un ratico. Sí me están escuchando, ¿no? A ver. No, no, yo no veo. Entonces, bueno. Entonces, miren que ahí ya tenemos algo en común, entonces simplemente podemos igualar las dos ecuaciones, ¿no? Miren, si decimos dt es igual a dt, entonces podemos decir que de x sobre b es igual a db sobre a. ¿Listo? Y entonces podemos ahí a sacar alguna expresión, ¿no es cierto? Por ejemplo, la aceleración, ya sea la aceleración o la velocidad, ¿no? Entonces, generalmente de aquí despejan la aceleración, ¿no? Esa aceleración por dx sobre b es igual a db. Entonces, aceleración es igual a b, paso allá, ¿no? Por la derivada de la velocidad con respecto a dx. Y esta sería una otra ecuacióncita, ¿no? La ecuación 4, llamémosla. ¿Listo? Y de ahí, pues simplemente ya nos toca como ir combinando, ¿no es cierto? Esas ecuaciones. Entonces, verán, lo que hace pues la física simplemente es usar esas ecuaciones y listo, ¿no? Entonces, hay un caso es que, verán, ¿no? Entonces, el caso particular, ¿no es cierto? Caso particular, el de la física, ¿cierto? Que nosotros estudiamos en el colegio, dicen, eh, listo, sí, se cumple todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la velocidad es constante? ¿Sí? Si la velocidad es una constante, entonces a ver qué sucede, ¿no? Entonces, con eso, pues yo puedo decir, por ejemplo, ¿no? De la ecuación número uno, velocidad es igual a dx de t, ¿sí? Entonces, si la velocidad es una constante, entonces pues facilito, yo digo v por dt es igual a dx, ¿cierto? Hacemos la integral a ambos lados, ¿verdad? Entonces, perdón, un ratico, perdón, un ratico muchachos, que aquí me golpean la puerta y el perro se me alborota.
Pero muchachos, ¿qué más? A ver. Ay, tengo un perrito acá que se me alborota apenas siente que golpean las puertas. Ujú. Verán, entonces, o sea, lo que les decía es que puedo yo despejar, ¿cierto? Algunas variables de allí y generar algunas otras ecuaciones que a veces me convienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, miren, como la velocidad, decíamos, es constante, simplemente nos quedaría b por t es igual a dx, yo lo puedo integrar desde un valor inicial hasta un valor final también, ¿no es cierto? Incluso aquí, ¿no? Pongámosle desde 0 hasta t, y acá también pongámosle desde x inicial hasta x final, así le colocan en la física, ¿no? Entonces, velocidad por tiempo es igual a x menos x inicial. Desde acá, x es igual, ¿no? A velocidad por tiempo más la posición inicial. Entonces, o sea, digamos, bueno, esas ecuaciones van a salir de esas integrales, ¿no? Pero entonces, la recomendación es que, por ejemplo, ¿no? Si el caso es que la velocidad no es constante, ¿no es cierto? Sino que depende de otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no? Si la velocidad no es constante, sino que es una función, por ejemplo, a por elevado a la lambda por t, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucederá allí? Vean. Por ejemplo, si la velocidad es esa, entonces, verán, entonces yo tendría que velocidad es igual a dx de t, ¿cierto? Entonces, velocidad por dt es igual a dx, ¿sí? Pero la velocidad es a por e a la lambda por t de t, igual a dx, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí ya la integral ya no es la misma, ¿no es cierto? No va a quedar x, verán, pues esta x inicial hasta x final, ¿no es cierto? Entonces allí, miren que me quedaría, ¿no? X menos X inicial es igual a por la integral de E a la lambda por T de T, ¿cierto? ¿Y cuánto vale esa integral? Entonces, desde 0 hasta T, pongámosle, ¿no es cierto? Entonces, miren, la integral de E a la lambda por T ¿cómo es? E a la lambda T sobre lambda, ¿no es cierto? ¿Sí? Por t evaluado de 0 hasta t, ¿cierto? Entonces, si es que ya no me he olvidado, x menos x inicial es igual, miren, a sobre lambda, digamos, por e a la lambda ¿cierto? E a la lambda por t creo que no es aquí, ¿no es cierto? Esta no. E a la lambda por t y que es evaluado de 0 hasta t, ¿no es cierto? Entonces, menos a sobre lambda por e a la 0, ¿no es cierto? Y e a la 0 es 1. Entonces, miren que la cosa me cambia, ¿no es cierto? No es la misma ya, no x final es igual a velocidad inicial por tiempo más posición inicial, ¿no? Sino que aquí miren que la x ya es igual a x inicial más otra cosa, ¿no es cierto? Que es a sobre lambda por e a la lambda t menos e a la 0 pues da 1, ¿no? Menos a sobre lambda. ¿Listo? Entonces, eso, ¿no es cierto? Entonces, miren que depende, ¿no es cierto? De cómo es que sean las relaciones de las variables que tengamos, ¿no? La velocidad, la aceleración, la posición, ¿no? Entonces, por eso es que es importante resolver estas ecuaciones de esta manera, ¿no? Usando las integrales y no remitirnos solamente a estas ecuacioncitas que dicen que la posición es velocidad inicial por tiempo más no sé qué, ¿no es cierto? Esas, esas son como para las ecuaciones de cuando siempre el movimiento va a ser el mismo, ¿no? Cuando ya nos dicen, vea, resuelva el ejercicio de física, pues digamos, ¿no? Pero a veces no, o sea, el comportamiento no es así, ¿no? No es lineal, digamos, ¿no? Entonces tiene algunas particularidades. Y esas cosas hay que resolverlas pues a través de las integrales, ¿no? Para que nos dé la fórmula pues más adecuada. ¿Listo? Verán. Entonces ahí, por ejemplo, ya tenemos otra ecuacióncita, ¿no es cierto? Otra, por ejemplo, ¿no? En el caso, otro caso particular, ¿no es cierto? Entonces no decimos que la velocidad sea constante, sino que la aceleración es constante ahora. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Pues la misma, ¿no? Aceleraciones de v de t. Entonces, si aquí hacemos la integral, a por dt es igual a dv, ¿cierto? O sea, la integral, y entonces ahí ya nos queda otra ecuacióncita, ¿no es cierto? Que nos dice que
la aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial, que es otra, pues bueno, digamos que es la misma. Velocidad entonces va a ser igual, ¿no? A la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿no? Esta es otra ecuación, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Si la aceleración no es constante, ¿sí? Entonces ahí la cosa cambia también, ¿no es cierto? Nos toca otra vez venir acá a la integral y resolverlo de esa misma manera, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero entonces, fíjense que de aquí pasa otra cosa, ¿no es cierto? Que tenemos esta ecuacióncita, que sería como la ecuación 5, ¿qué era? A ver, La esta, 6. no, esta es la 5, esta es la 6 ya, ¿no? Eso, entonces, es una ecuación número 6. Ahora esa misma la puedo utilizar, ¿no es cierto? Como yo sé que como la velocidad es igual a x de t, miren, ¿no? Entonces sale otra ecuación que es conocidísima, ¿no? Es de, pero velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo, y eso es de x de t también, ¿sí? Entonces miren que puedo reemplazar eso y resolver. Entonces miren que me quedaría velocidad inicial más aceleración por tiempo y todo por el diferencial de tiempo es igual a dx. Hacemos la integral a ambos lados, ¿sí? Y entonces nos queda la integral de la velocidad inicial por dt más la integral de la aceleración por tiempo por dt igual a la, pues, menos x inicial, ¿no? Desde 0 hasta x. Y acá pues desde 0 hasta t, desde 0 hasta t. Entonces, haciendo esas integrales, a ver, la primera nos daría b inicial por t, ¿cierto? La primera integral, más aceleración por tiempo, entonces más, como la aceleración es constante, sale, ¿no? De la integral. Aceleración por tiempo nos da t cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿no es cierto? T por dt, t cuadrado sobre 2. Y evaluado de 0 hasta t, igual a x menos x inicial. Y de ahí sale la ecuación que ustedes conocen muy bien, ¿no? Que es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y esta es la otra ecuación, ¿no? Que salen los movimientos de una sola dimensión. Entonces esta es la ecuación número 7, ¿no? Entonces, pero entonces, como les digo, ¿no? Siempre tratar pues de hacer ese proceso, ¿no? Hay otro caso, ¿no? También, ¿no? Parecido que es como usando esa ecuación que decíamos acá, verán, ¿no? ¿Dónde es que está? Con, usando esta ecuación 4, verán, ¿no? B por dB de X. Ahí también podemos sacar otra, ¿no? B por dB de X. dB de X, ¿no? La ecuación también es chévere porque relaciona, miren, ¿no? La aceleración en función de la velocidad de la posición, ¿no? Entonces no necesitan el tiempo, miren ahí, ¿no? Esa es una buena opción. Entonces también, ¿no es cierto? Si la aceleración es constante, pues hacemos la integral sencilla ahí y listo, ¿verdad? Entonces puedo decir que a por dx es igual a b por db. Si integramos ambos lados, nos queda a por x menos x inicial, pongámosle, ¿no? Desde x inicial hasta x, y acá desde b inicial hasta b, ¿qué sería, no? A ver, b cuadrado, ¿no es cierto? B cuadrado, evaluado desde b sub 0 hasta, bueno, aquí menos b sub 0 cuadrado, y ya. Pues ahí ya nos queda, ese también es conocida, miren. Velocidad final es igual a la velocidad inicial, al cuadrado, más, a ver, aquí no está, aquí sobre 2, ¿no es cierto? Porque es b al cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? Entonces sería, a ver, ¿cómo sería? Yo quiero despejar ahí. Entonces sería más 2 veces aceleración, bueno, por x menos x inicial, a ver, no sé si está bien despejado, 2 por ax es igual a b más b, sí, ahí estaría, ¿no es cierto? Esta es otra ecuacióncita que a veces es conveniente utilizarla, ¿no? Pero entonces, eso que les digo, pues considerando que la aceleración sea constante, ¿no? De lo contrario, pues no es cierto? No funciona. ¿Listo? Bueno, entonces verán. Y lo mismo va a pasar con dos dimensiones, ¿no? Sí, sí, si la X ahora, perdón, si el movimiento ya es R igual a eh, X, Y, ¿cierto? Entonces también podemos hacer, ¿no es cierto?, algunas consideraciones
para encontrar las ecuaciones de movimiento parabólico, movimiento, bueno, todas las otras ecuaciones, ¿no? Que ustedes ya las conocen. Verán, entonces, eso por una parte, ¿no? Entonces, esas ecuaciones, o sea, la recomendación que yo les hago es que tratemos de resolverlas así, ¿no? No utilizarlas, sino resolver. O sea, cualquier problema que se nos presente, entonces tratar de resolverlo desde el inicio, es decir, uno plantear que la velocidad es igual a de x de t y que la aceleración es de v de t. Y cuando ustedes empiezan a adquirir esa como experticia, ¿no? Con el manejo de esas ecuaciones, que no son tan difíciles, ¿sí? Entonces se empieza como a comprender mejor ciertas características, ¿no? Porque no siempre las cosas funcionan así como dice aquí el libro, pues, ¿no? Que la aceleración es constante, entonces la velocidad es así, ya, sino que también depende de otros factores, ¿no es cierto? Sí, de otras cositas que puede tener el ejercicio. Verán. Entonces, otra cosa también que es importante, que la vamos a utilizar, es una cosa que se llama el movimiento relativo. Verán, ¿no? Esto es algo también sencillo, ¿no? Esto, verán, movimiento relativo y se utiliza bastante en la solución de algunos ejercicios, ¿no? Porque me está diciendo, bueno, cómo es el movimiento de una partícula que está en una posición respecto a otra posición, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, no, si tengo yo acá una posición, ¿no es cierto? Desde un inicio, ¿sí? Y la partícula se ha movido a un punto A a un punto B, ¿cierto? Entonces, la distancia que hay de aquí es pues la XA, ¿no? Y la distancia que hay de acá hasta acá, pues es la XB, ¿sí? Pero ¿cuál es la distancia que es relativa? Esa es la distancia relativa, miren, ¿no? Esto se conoce como distancia relativa. Distancia relativa, ¿no? De un punto respecto de otro, ¿sí? Entonces me están diciendo, bueno, ¿cuál es esta distancia que hay desde X de B respecto de A, ¿no es cierto? Que sería esta, miren, X de B respecto de A. Entonces, pues es fácil, ¿no es cierto? Miren, la X de B respecto de A, pues va a ser igual, ¿no es cierto? Miren, esta distancia, ¿no es cierto? Esta. Entonces, ese pedazo sería, ¿no es cierto? Toda la XB, ¿sí? Toda la XB, pero menos la distancia que hay en A. Y ya, eso es todo la cuestión del movimiento relativo, ¿listo? Sino que después lo vamos a tener que utilizar cuando tenemos, a ver, o sea, por ejemplo, ¿no? Esto, pues parece facilito, pero por ejemplo, si tienen un robotcito, ¿no? Así, listo, miren, aquí está la herramienta. Entonces, ¿cuál es la posición, cierto, de este punto donde está la herramienta respecto de la Tierra, por ejemplo, ¿sí? Este vector? Entonces, este es el R, ¿sí? R del punto de la herramienta respecto de la Tierra. ¿Sí? ¿Cuál es eso? Entonces, elegir, no, no, pues es de aquí hasta acá, es una posición, de aquí hasta acá es otra, de aquí a acá, otra, de aquí acá, otra, y aquí, ¿cierto? Eso se empieza pues, a enredar cuando hay mayor número de articulaciones y pues en los mecanismos, ¿no? Se consideran más elementos, ¿no? Entonces, pero básicamente se refiere simplemente a este hecho, ¿no? Entonces, pues también, ¿no es cierto? Si yo derivo de x de b respecto de a con respecto al tiempo, pues simplemente me va a quedar, ¿no? La velocidad de b menos la velocidad de a. O sea, mejor dicho aquí, pues me va a quedar, ¿no? La velocidad de b respecto de a, y eso es igual a la derivada de xb, pues la velocidad de b, menos la derivada de xa, pues la velocidad de a, ¿cierto? Y si saco otra vez la derivada, ¿cierto? Me va a quedar, ¿no es cierto? La aceleración de B respecto de A, y eso es la aceleración de B menos la aceleración de A. ¿Listo? Entonces, estas ecuacioncitas también a veces las vamos a necesitar, ¿no? Parecen sencillas, pero pues a veces sí se enredan en algunas cosas. Sobre todo cuando se tienen, por ejemplo, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo es la velocidad y la aceleración angular, ¿no? En algunos cuerpos, ¿sí? Entonces,
ahí vamos a necesitar mucho esta cosa, verán. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre les coloco como ejemplo eh, mecanismo, ¿no? Un mecanismo así, verán, ¿no? A ver, un mecanismo que esté aquí, no, a ver, el más facilito de todos. Verán, yo tengo aquí un riel y aquí estico, ¿no? A ver, más o menos digamos que eso es así, ¿no es cierto? Eh, Esto está moviéndose así, ¿no es cierto? Entonces, si esto se está moviendo así, esto empieza a generar oscilaciones. ¿Sí? Entonces es un mecanismo sencillo. Entonces, siempre para resolver estos puntos, estos mecanismos, nosotros vamos a utilizar la posición y la velocidad relativa. Por ejemplo, miren, esta es la posición del punto, digamos que este sea A, punto B, punto C. Entonces, miren, ¿no? La R de A respecto de B, ¿a qué es igual? Entonces, tenemos que aquí trazar un triángulo, ¿cierto? Ver las componentes, ¿cierto? La R de B respecto de C, ¿a qué es igual? Y de ahí, pues vamos a ir, o sea, de esto, pues podemos sacar nosotros la velocidad, ¿no es cierto?, de algún punto, la velocidad y la aceleración también, ¿no es cierto?, de alguno de esos puntos. Entonces, en los mecanismos lo que se hace, ¿no?, es trabajar con posiciones relativas, ¿sí?, y algunas otras consideraciones para poder determinar cuáles son las posiciones, las velocidades y las aceleraciones de estos elementos como partículas, miren, ¿no? Y entonces, con eso, pues ya podemos, o sea, teniendo la aceleración, podemos más adelante ver cómo se calcula la fuerza, ¿no es cierto?, que va a resistir ese material. Sí, esa es como la intención, pues, ¿no?, de los mecanismos. Eh, bueno, esto pues lo vamos a ver después, ¿no es cierto? Después vamos a revisar ese tipo de ejercicios. Verán. Entonces, verán, respecto de eso de la posición relativa y todo eso, a ver, hagámonos un ejercicio que aparecen en los libros. Yo aquí más o menos voy a tratar de dibujar un hito. Verán, ¿no? Mm, que eso es como malo, es para dibujar, verán, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver, a ver cómo lo trato de dibujar. Mm, Verán. Voy a poner aquí unas poleas, ¿no? Entonces, a ver, voy a pintar otro colorcito aquí, unas poleas. Y aquí, a ver, aquí voy a poner otra polea. ¿Sí? De aquí, voy a poner una polea fija. Allí verán, ¿no? Más o menos voy a dibujar aquí a ver, una cuerda. Bueno, ahí. Ujú. Verán, aquí. Voy a amarrarle aquí una carga. ¿Sí? Bueno, allí verán. Entonces, aquí voy a ponerle un ganchito aquí. Voy a ponerle otro color. Pues aquí, ¿no? Esa no se mira bien, ese color. A ver, no sé. No, peor. Ponerle color negro, ¿no? Este color que se mira bien. Verán, ¿no? Entonces, aquí vamos a ponerle un contrapeso. Bueno, ahí así más o menos es el ejercicio, ¿no? Entonces, verán, dice que el ejercicio, este se llama E, ¿sí? Dice que hay una velocidad en E que es igual a 15 pies por segundo. 15 pies por segundo.
Aquí en la cuerda hay un punto C, ¿sí? Hay un punto C. Y bueno, y a ver qué nos piden allá. Dice, bueno, en el siguiente sistema de poleas hay un elevador, sí, que tiene una velocidad igual a tanto, 115 pies por segundo. Entonces dice que encuentre la velocidad en C, sí, en el punto C. Dice, encuentre la velocidad del ese contrapeso, ¿sí? Encuentre la velocidad del contrapeso. Este es un contrapeso, ¿sí? Y encuentre la velocidad relativa, dice, del cable respecto al elevador. O sea, dice, hálleme la velocidad de C respecto de E. ¿Sí? Esa es la velocidad relativa. El cable C respecto al elevador. Entonces, miren, ahí hay un ejercicio que está, pues, de un sistema de poleas, pero es como un ejercicio más o menos fácil, ¿no? Más o menos fácil, porque pues se lo puede resolver con esto de las ecuaciones relativas. Entonces, en primer lugar, verán, ustedes se dan cuenta allí que hay una cuerda que está amarrada aquí, ¿no es cierto? Una cuerda, ¿sí? Esa es una cuerda, ¿no? Y esta de acá, la moradita, es otra cuerda. Entonces tenemos dos cuerdas, ¿no? Existen dos cables, ¿sí? Dos cables. Uno que mide L1, ¿cierto? Y otro que mide L2. Pero entonces aquí hay una cosa bien, bien importante, que es que los cables, pues, son cables que no son elásticos, ¿no? Entonces, en eso es algo, pues, una ganancia grandísima, ¿verdad? Porque entonces L1 y L2 son constantes, ¿cierto? Porque tenemos una cuerda, una cadena, digamos, ¿no? Y esa cadena no se va a extender, ¿sí? Entonces, el movimiento de la cadena siempre va a ser el mismo, ¿no? Toda la cadena va a permanecer siempre constante, ¿cierto? La cuerda no se va a extender ni se va a contraer y ni se va a romper, pues digamos, ¿no? Entonces, dado ese caso, entonces yo puedo decir, ¿no es cierto?, que toda esta cuerda desde la posición de acá abajo, ¿no es cierto?, se le podemos decir A, B, C, D, E, ¿no es cierto?, cada cosita, eh, le podemos dar un nombre, ¿no? Y entonces podemos simplemente decir, ¿no es cierto?, que la longitud de la cuerda 1 va a ser la suma de todas estas distancias. ¿Listo? Entonces verán, no sé si voy a tener que dibujar acá otra vez. Verán, no más o menos, digamos que esta es la polea 1, aquí viene la polea número 2. Generalmente los radios de las poleas no se consideran, ¿no? Sí. Aquí, sí, más o menos, ¿no? Esa es la polea 1, ¿sí? Aquí está anclada. ¿Listo? Y acá estaba el punto C. Entonces, ¿no? Digamos que esta sea la cuerda 1 o cable 1, ¿no? L1 constante. Entonces, hay unas distancias, ¿no es cierto? Que serían, voy a tomar la distancia desde acá, voy a decir que esta es Y sub C hasta aquí, ¿sí? Entonces, tendría, ¿no es cierto?, una distancia Y sub C, 1, 2 y 3, casi, ¿cierto? Tres distancias Y sub C, verán. Entonces, yo puedo decir esto, ¿verdad? ¿No? Y sub C más, a ver, este pedazo, ¿no es cierto?, de cuerda, es Y sub C, ¿cierto? Más, esto aquí que era, no me acuerdo cómo se llama. Aquí estaba la cosita esa, ¿no es cierto?, que era es la E, ¿cierto? Así creo que se llamaba, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Esa es la E. Entonces, esta distancia y desde aquí hasta acá, ¿cierto? Esta cosa, la vamos a llamar Y sub E, ¿sí? Y sub E. Entonces, ¿qué sucede? Que yo tengo, ¿cierto? Miren, la cuerda Y sub C más esta cuerda de acá, que sería Y sub E, más este otro tramo de aquí, ¿no es cierto? De aquí hasta acá arriba, otro Y sub E. Miren que no estamos considerando estas curvaturas, ¿no? Este pedacito de aquí, que es el radio o el arco que forma la polea, ¿no? Después es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque el diámetro de las poleas, digamos que va a ser despreciable respecto a la longitud del cable, ¿sí?
Entonces, si en el ejercicio me dijeran, considere el radio de la polea de tanto, entonces me toca calcular ese arco, ¿cierto? Y sumárselo también, ¿no? Más una constante. Pero en últimas, o sea, pues casi que no importaría, ¿verdad? ¿No? Porque este arco, digamos, ¿no? Arco 2 y acá va a haber otro arco 1, ¿sí? Entonces sería, ¿no? Más el arco 1 más el arco 2, ¿cierto? Es igual a la longitud de la cuerda 1, ¿no es cierto? O es, bueno, no la longitud de la cuerda total, ¿no? Digamos, porque aquí está solamente hasta este puntico de aquí, ¿no? Entonces, eso, pero va a ser siempre constante, porque siempre va a medir la misma cuerda, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense que si yo tengo eso, yo tengo que decir y sub c más dos veces la altura y sub e, más, bueno, más el arco 1 más el arco 2 es constante. Entonces, si yo aplico la derivada con respecto al tiempo a esto, entonces me da la derivada de y sub c, me da la velocidad de c, más la derivada de y sub e me va a quedar dos veces la velocidad de e, más la derivada de la longitud de arco de las poleas, ¿no? Como esas son unas constantes, entonces pues me va a dar cero, ¿no es cierto? Entonces fíjense que no importa, ¿no es cierto?, que cuánto tenga de radio la polea, ¿sí? Y eso va a ser igual a una constante. Ah, y eso va a ser igual a cero, pues, ¿no? Porque la derivada de una constante va a ser igual a la derivada de esa constante, pues que va a dar cero, ¿no es cierto? Y entonces fíjense que aquí facilito, yo digo, la velocidad de c es igual a menos dos veces la velocidad de e. Y ya tengo una ecuación que me puede ayudar, ¿no? Desde la primera cuerda, yo tengo una primera ecuación, ¿no es cierto?, que me relaciona la velocidad de c respecto de la velocidad de e. Y acuérdense que ya me habían dado un dato, ¿no es cierto? Me dijeron, vean, no, es que la velocidad de E está hacia abajo, ¿cierto? Y mide 15 pies, ¿sí? 15 pies por segundo. Entonces, B sub C, pues va a ser igual a menos dos veces por la velocidad de E, que sería 15 pies, y va en esta dirección, ¿no es cierto? Entonces, velocidad de C es igual a menos 30 pies por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa ese menos 30? Pues que si la velocidad de E viene así, el cable C pues está subiendo, ¿no es cierto? Eso es lo que están diciendo allí, ¿no es cierto? O sea, toca tener cuidado pues con los signos de esos, ¿no?, que aparecen allí. O sea, ¿qué significa, no? Si, ¿qué dirección se está moviendo la cuerda o la polea? Pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, esa es la velocidad de C. Ahora, con la otra parte, ¿no es cierto? No sé qué me preguntaban la velocidad de C, ahora me piden la velocidad del contrapeso, ¿no? Velocidad de W. Entonces, para encontrar la velocidad de W, pues me toca la segunda parte, ¿no? Entonces, me toca usar la segunda parte de la cuerda, entonces voy a dibujarla. Entonces, a ver, más o menos sería como el contrapeso E, ¿cierto? Tiene una cuerda acá, esta, y aquí tiene un W, porque es así, nada más. A ver, eso. Ajá, esa es la cuerda, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos este que se está moviendo hacia acá, una velocidad de E igual a 15 es por segundo, y me piden la velocidad de W, ¿no es cierto? Bueno, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, esa es la cuerda 2, ¿no? La cuerda 2 que también es constante. Y entonces, yo puedo también entonces sumar simplemente no las mismas y, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría entonces? Miren, este es, digamos que, a ver, de aquí a acá es la Y sub E, y esto de acá hasta acá es la YW, ¿cierto? Y eso es constante, ¿sí? Entonces aquí está más fácil, pues, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, ¿qué es la constante? Miren, yo digo la YE más la YW más el arco, digamos, ¿no? Arco de la polea, arco 3, digamos, ¿no? Eso permanece constante, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir aquí fácilmente que Y sub E, eh, bueno, no, pues que de una vez la derivada, ¿no es cierto? Que la derivada respecto al tiempo, ¿cierto? Le aplicamos derivada a ambos lados y nos quedaría Y B sub B, velocidad de E, más la velocidad del contrapeso, más cero, es igual a cero. Entonces aquí la velocidad de W es igual a menos la velocidad de E, ¿sí?
O sea que la velocidad del contrapeso es igual a menos 15 pies por segundo, ¿cierto? Entonces, también me está diciendo, ¿no es cierto?, que la W se está moviendo hacia arriba, ¿no es cierto?, porque es con el signo contrario a la E. ¿Listo? Entonces, mientras la E está bajando a 15 pies por segundo, la W está subiendo también a 15 pies por segundo, ¿no? Y claro, miren, ahí, eso sí es como lógico, ¿no? ¿Por qué? Miren, ¿no? Porque, ¿qué tal si la W fuera una velocidad más baja o más alta? ¿Sí? O sea, lo único que ha hecho es cambiar de dirección, ¿no? Pero ¿qué tal si fueran unas velocidades distintas? Pues se arranca la cuerda, ¿no es cierto? Si se dan cuenta que como tenemos una sola cuerda, si estos dos cuerpos fueran a velocidades diferentes, se rompe la cuerda. ¿Sí? Y lo mismo en el caso anterior, miren, ¿no? Tenemos una cuerda, ¿cierto? Pero tenemos una polea que es móvil. Si se dan cuenta, entonces, claro, se está moviendo la E, pero también se está moviendo la polea, ¿sí? Y entonces esa cuerda se está recogiendo, ¿no es cierto? Acá en esta cosa de aquí. Entonces, si se está recogiendo o extendiendo allí, pues no, entonces, claro, si tengo una polea móvil, acuérdense que las velocidades se duplican, ¿no es cierto? Se duplican o se dividen a dos, pues según cómo configuremos las poleas, ¿no? Y lo mismo la fuerza y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la cuestión allí, vean. Entonces, también es lógico, ¿no? Que la velocidad del punto C de la cuerda, pues sea dos veces la velocidad de E, ¿no? ¿Sí? Porque ahí se está moviendo tanto el contrapeso como la polea. ¿Sí? Entonces, ahí nos da menos 30, bueno, todo eso. Y nos falta la velocidad, ¿cómo es que dijimos? Nos faltaba una, ¿no? A ver. Velocidad de C con respecto de E. Entonces, velocidad relativa, ¿no? De C respecto de E, pues simplemente es la velocidad de E menos la velocidad de C, ¿cierto? Entonces, la velocidad de E son 15 pies por segundo, menos la velocidad de C, que es menos 30, ¿no? Menos 30 pies por segundo. Entonces, sería 15 más 30, 45 pies por segundo. ¿Sí? Entonces, ahí está la velocidad relativa. ¿Listo? Entonces, ese es más o menos, ¿no? La cosa aquí con eso, ¿no? ¿Listo? Otra, pues, por ejemplo, les pueden decir cuál es la velocidad, al contrario, ¿no? Velocidad de E, a ver, velocidad de E respecto de C, ¿no es cierto? Ahí creo que no sé si cambiarán los signos, ¿no? Velocidad de E respecto de C sería B sub C menos B sub E. Entonces, o sea, esto ves de C respecto de E significa que está bajando, ¿no es cierto? Porque ya en el mismo sentido de la velocidad de E. Entonces acá sería B sub C, ¿cuántos quedaba? Menos 30, ¿no? Menos la velocidad de E, que son 15. Ah, bueno, nos dio menos 45 pies por segundo. Entonces, miren que la única cosa que no es cambiar la dirección nomás, ¿no es cierto? ¿Qué más les pueden preguntar? O sea, también les pueden preguntar la velocidad de W respecto de C o respecto de E, ¿no? Respecto de E. W respecto de E, ¿no? Esta pues fácil, ¿no es cierto? Sería velocidad menos 15 menos la velocidad de E, menos los 15, ¿no es cierto? Entonces nos da menos 30. ¿Sí? Esa otra. Pero entonces ahí la vaina sería, bueno, ¿cuál es la velocidad de W respecto de C? ¿Sí? Entonces ahí, pues digamos que sí se podría hacer esa resta, ¿no? Pero es como raro, ¿no? Verán, ¿no? O sea, miren aquí el dibujito. Les pueden pedir cuál es la velocidad de W, ¿no es cierto? ¿Cuál es la velocidad de W respecto de C? Es velocidad de W, ¿cierto? Menos la velocidad de C. Es como extraño, ¿no? Porque son cuerdas distintas. Sí, entonces de pronto ahí ya no están. No, generalmente no se utilizan esas cosas, ¿no? Uno siempre que encuentra velocidades relativas, hace referencia al punto de aquí respecto del anterior.
y de aquí respecto del anterior, ¿no es cierto? En este caso, pues como aquí se mueve igual este punto con este, puedo respecto del anterior, C o acá o no, aquí, cualquiera de estos puntos, ¿no? Que es la misma cosa. Entonces, pero siempre como como en orden, ¿no? Al punto anterior, al punto que estoy encontrando, ¿sí? Eso es como lo que realmente se trabaja, ¿no? Casi siempre, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a los ejercicios de, 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 de cuerdas, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa, a ver, les puedo de aquí? No, pues básicamente es eso, ¿no? La, el movimiento relativo. A ver, no sé si nos hacemos otrico. Verán, por ejemplo, entonces, dice, verán, ¿no? Así generalmente los pintan estos dibujitos. Verán, ¿no? Digamos que esté otra polea. Entonces, por ejemplo, ahí me pueden decir, el bloque A, ahí dice el ejercicio, ¿no? Que se mueve hacia, a ver, en el bloque A se mueve para acá, a la izquierda, dice, ¿no? Con una velocidad de 6 metros por segundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me pueden pedir cuál es la velocidad del punto B, ¿no es cierto? Pues hálleme la velocidad del punto B, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa velocidad? Ahí en el ejercicio piden la velocidad de C respecto de D, ¿sí? Entonces, el D es, a ver, C, le han puesto aquí un puntico que se llama C, y D es un puntico aquí que es en el mismo cable D. ¿Listo? Entonces, verán, la cuerda también hay. ¿Cuántas cuerdas hay? Hay una sola cuerda, ¿no? Cuerda uno, ¿sí? Que mide, pues, L, ¿no? Y es constante, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, que de aquí a ver, a este punto le puedo llamar XA, ¿sí? Puedo llamarle esta distancia de aquí, pues y sub C o Y sub D, ¿cierto? Por acá Y sub B, ¿cierto? Bueno, Y sub B, así por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, verán, yo puedo decir más o menos a ver cómo podemos escribir esta ecuación, ¿verdad? ¿No? La ecuación de la cuerda. La distancia que hay en XA, que sería de aquí hasta aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Es una distancia XA. Más la distancia que hay de, este le pusimos Y sub B, ¿no? Vámonos X mejor, ¿no? Para no confundirnos, X nomás. X. Entonces, ¿cuántas X sub B hay, verdad? ¿No? Yo puedo decir que de aquí hasta acá sería la misma X sub B, pues, o sea, menos un pedacito, ¿no es cierto? Este pedacito que no sé cuánto valga, ¿cierto? No sé, pongámosle K1, ¿no? Digamos que vaya aquí. Pero verán que eso no importa, ¿no? Verán, porque nos daría más X sub B menos esa distancia K1, que no sé cuánto vale, ¿no? Y el diámetro de la polea, ¿no es cierto? Y tengo cuántas, miren, una, dos, o sea, más otra distancia XB, ¿cierto? Este pedazo de acá, llevamos esto, más otra distancia XB, ¿cierto? Más los diámetros de las poleas, ¿no? Y eso es igual a una constante, ¿sí? Que es la longitud de la cuerda, ¿sí? L, ¿cierto? Entonces, si yo, este K1 pues va a ser una constante, ¿cierto? Un pedacito ahí que está faltando allá arriba, ¿cierto? Y que si lo paso al otro lado y le aplico la derivada con respecto al tiempo, pues nos va a quedar que X, a ver, derivada XA, pues, bueno, velocidad de A, ¿cierto? Más 3 veces la velocidad de B, ¿no es cierto? Miren, hay 1, 2, 3, es igual a 0, ¿sí? Entonces, la velocidad del punto A dice que es 3 veces la velocidad de B, miren, ¿no? Entonces ahí si me piden la velocidad de B, pues ya la tengo, miren, no sería igual a menos la velocidad de A dividido a 3.
Entonces, como esa ya la conocemos, ¿no? La velocidad de A dice que es 6 metros, entonces menos 6 metros por segundo dividido 3, o sea que la velocidad de B es igual a eh, menos, o sea, en dirección contrario a B, está diciendo ahí, ¿no es cierto? Menos 2 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, miren, así simplemente se hacen las velocidades, ¿no? Miren, es algo digamos que, pues sencillo, ¿no? No hay que hacer tanto cálculo, digamos, ¿no? En esto. Pero sí hay que considerar simplemente la longitud de la cuerda y sacar, digamos que unas proporciones, ¿no es cierto? Que si la cuerda se está dividiendo en dos o en tres pedazos, ¿no es cierto? Entonces ahí pues ya me va a permitir a mí asumir esos valores, ¿no? Listo, entonces miren, ahí tenemos la velocidad de B. Entonces, ¿qué significa? En este caso, pues como la X, el A se está moviendo hacia la izquierda, entonces la velocidad de B, pues va a ser hacia arriba, ¿no es cierto? La velocidad de B es igual a 2 metros por segundo, ¿sí? Ahora, la velocidad de C, ¿no? También, pues la misma cosa, ¿no es cierto? Tocaría mirar a ver cuánto mide C, cuánto mide D, verán, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, es que necesito el dibujo, ¿no? A ver, velocidad de C respecto de D, hagamos. Y velocidad de C respecto de D, o sea, aquí bien, velocidad de C, velocidad de D, ¿no es cierto? Es en la misma cuerda. Entonces, para eso yo necesito encontrar la velocidad de C y la de D, ¿no es cierto? Entonces, a ver, la velocidad de D, a ver, XA, a ver, más XC, verán, ahí es facilito, o sea, yo puedo decir, verán, ¿no? Este tramo de aquí hasta aquí, ¿cierto? Es XA, verán, en ese tramito, XA más XC es constante, ¿no? Es un número, ¿no es cierto? Este pedacito, miren. Esta longitud más esta que me están pidiendo es una longitud constante, ¿sí? Entonces, XA más XC es constante, por lo tanto, la velocidad de A más la velocidad de C, pues también va a ser 0, por lo tanto, la velocidad en C va a ser igual a menos la velocidad de A, ¿no? Que es el valor conocido, o sea que B sub C es igual a menos, ¿cuánto es que era? La velocidad de A, la velocidad de A son, ¿dónde es que está? 6 metros, ¿no? Que sería menos 6 metros por segundo. ¿Listo? Ahora, la velocidad de D. ¿Cuánto será que es la velocidad de D? Esa ya no la teníamos. Bueno, la velocidad de B, miren, ¿no? La velocidad de D, la velocidad de D es la misma velocidad de B porque está en la misma cuerda, ¿no? Miren, velocidad de D respecto de B, que es la cuerda, ¿no? Si esta, acuérdense, ¿no? En el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Esta velocidad de aquí tiene que ser igual a esta velocidad de acá, ¿no es cierto? O pues simplemente puedo decir, ¿no? XB más XD es constante, ¿no es cierto? ¿Verdad, no? Puedo decir XB más XD es constante, ¿sí? Entonces, la velocidad de B más la velocidad de D es igual a cero. O sea que la velocidad de D es igual a menos la velocidad de B. Y la velocidad de B era ¿cuánto? Era 2 metros por segundo, ¿no? V sub T es igual a menos 2 metros por segundo. Ahí estaría, ¿no es cierto? La V sub T, ¿sí? Y entonces, menos así, ¿no? Porque va en dirección contraria. Entonces, entonces con esto ya puedo encontrar, ¿no? La velocidad relativa. Velocidad de C respecto de D es igual a la velocidad de C menos la velocidad de D. Eso sería, ¿no? Menos 6 metros por segundo menos la velocidad de D, que es menos 2 metros por segundo. Menos 2 metros por segundo. Entonces ahí ya nos daría, ¿no? Velocidad de C respecto de D es igual a menos 6 metros más 2 metros por segundo. Y ya nos da, ¿no? Menos 4 metros por segundo. Esa es la velocidad que hay del punto C respecto del punto D. Y listo, miren, así es, ¿no? De calcular pues esos ejercicios que tienen cuerdas y poleas. Esto con la velocidad relativa y la aceleración relativa, lo mismo, la aceleración pues es igualita, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, eso es más o menos lo que quería pues como ahorita
comentarles y que les digo, entonces les voy a colocar unos ejercicios pues de esto y del movimiento rectilíneo para ir sacando otra notica ya del segundo corte, ¿no? Entonces, para el segundo corte vamos a tratar de hacer varios tallercitos así como pues más o menos cortos, ¿no? Y listo, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria de talleres y, y con eso sacamos nuestra evaluación del segundo corte. ¿Listo? ¿Qué les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe, está bien. Bueno, entonces, ya enviaron al SAPRE, ¿qué es? ¿Cómo se llama el sistema? Al Classroom, ¿no? Ya enviaron sus talleres, toda esa cosa, porque ya en estos días me pongo a pasar notas, ¿no? Pero, profesor, ese taller quedó para el sábado, ¿verdad? O sea, la Yo no me máxima. acuerdo, ¿no? Sí, el sábado ¿Sí? estaba. Ah, bueno. Este sábado, No, ¿no? hasta el lunes. Ah, hasta lunes. Hasta el 15, hasta el 15. ¿Sí? ¿Y si será que hay plazo? No, pues no sé, profe. Sí, si no hay ahí, no, ¿cómo no? Toca es cumplir con los plazos de todas maneras, ¿no? Pero, aunque yo creo que sí, no hay problema, o sea, pero a ver, es que ustedes hasta el lunes, pues el lunes, ay, ya queda como muy tarde, los muchachos, ustedes entregan el lunes tarde, entonces a mí me toca el martes madrugar a pasar notas. Mm, ¿No será que lo pueden hacer hasta el sábado? O hasta el domingo, a medianoche. El domingo a medianoche. Bueno, entonces hasta el domingo, pues Claro, ojalá que profe, no vayan a es cerrar que el si sistema. se entendiera cuántos trabajos tenemos. Claro, no, sí, eso a todos nos ponen a volar en estos días, porque a nosotros también, por ejemplo, no sé si ustedes el lunes teníamos clase con, pues no sé, con los otros profes, todos nos tocó reunirnos a trabajar allá toda la tarde y nos dejan tareas las que quieran. Ujú. Eso, muchachos, entonces, pues ahorita dejemos ahí y ya, yo ya les comparto esto al Classroom y nos vemos la otra semana, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, Bueno, entonces que profe. les vaya Gracias, bien. profe. Estoy bien, hasta luego.